Estábamos viendo que en una supuesta revelación, revelación que habían dado, ¿no? Donde decían, se había filtrado más bien información, decían los medios que ellos tuvieron información benedicta, muy exclusiva, por parte de altos mandos de Estados Unidos, donde decían que la CIA estaba llevando misiones de cobertura, ¿no? Ir hacia México, espiar a los carteles y todo eso, ¿no? Ya incluso ya hoy la presidenta dijo, pues esto no es novedad, esto ya viene de hace tiempo. Nada más que lo curioso es que los medios gringos, como la CNN, The New York Times, agarran esto, hacen un escándalo total y los medios opositores mexicanos lo replican y hacen un mega escándalo, ¿no? Miren, ayer Donald Trump incluso habló de esto, ¿no? Le cuestionaron en su conferencia que hizo el día de ayer ¿qué onda con esto de los drones, ¿no? ¿Qué pasó con esto de los drones? Pues él no le quedó opción alguna, más bien él hizo su narrativa que siempre lleva y dijo que pues es que lo que pasa es que México está siendo gobernado por estos grupos delictivos. Y esa fue su narrativa, su excusa que siempre termina diciendo, ¿no? Vamos a escuchar. But I will say this, we're dealing with Mexico. I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels, and they've allowed millions of people to come into our country from jails and prisons of other countries from all over the world, not just South America, Africa, Asia, all over, a lot from the Congo. But I will say that... Bueno, esto es lo que dice Donald Trump, ¿no? Pues Trump, bueno, ahí menciona también, es importante como enfatizar que Trump dice que si Claudia Sheinbaum, que si la presidenta de México le pide ayuda, él daría esa ayuda, ¿no? O sea, como diciendo, pues sí, podríamos intervenir siempre y cuando la presidenta, pues, lo pida o lo autorice, ¿sí? Y hoy justamente la presidenta hablaba de esto en la conferencia y es ahí donde empezaba, pues, a decir todos estas colaboraciones que se han hecho históricamente entre México y Estados Unidos. Sí, y es que decía la presidenta, bueno, sí, aceptaríamos la ayuda de Estados Unidos, pero siempre y cuando sea bajo términos de colaboración y coordinación, respetando pues el marco de las leyes mexicanas, ¿no? Bueno, ahí como que en este tema de siempre y cuando sea como en marco de lo que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Incluido ahí pues el armamento que utilizarían, cuántas personas estarían acá, cómo se coordinarían con la Sedena, con la Marina, sí, incluso hasta les pondrían un calibre, ¿no? Dice que cuando se han dado esas cooperaciones manejan calibres, etcétera. Sí, sí, evidentemente. Miren, vamos a ver qué fue lo que dijo la presidenta específicamente, pues de la ayuda que ofreció Trump, ¿no? ¿Se aceptaría esta ayuda o es...? En el marco de la coordinación y la colaboración, sin violar nuestra soberanía. Entonces, el presidente López Obrador y los presidentes anteriores, con una visión completamente distinta a esta modificación a la Ley de Seguridad Nacional que hace el presidente López Obrador, o que propone al Congreso y que el Congreso la acepta, pues no estaba antes, ¿verdad? Entonces se ponen límites a la participación de las agencias en México y esos límites pues tienen que ver con los marcos de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras leyes. Entonces, cuando dicen ayuda, pues es en el marco de la colaboración, de la cooperación y de los 4 principios que estableció claramente el almirante. ¿Se acepta? Pues es lo que dice la presidenta, ¿no? Diciendo claramente, pues sí, solicitamos esta ayuda, pero no vas a venir a hacer tu desastre acá, ¿no? Todo estrictamente autorizado y supervisado, pues, por autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, así fue el tema. Incluso la presidenta habló hoy de estos drones espías y ella decía que no es nada ilegal, que tampoco es nada novedoso. Anteriormente ya se ha estado dando esto, se ha visto antes, o sea, no es algo nuevo. Cosa que los medios están súper mega escandalizando, como si fuera una total violación a la soberanía de México, y culpando al gobierno mexicano diciendo pues que ellos lo permiten, ellos se subordinan, ¿no? Incluso la presidenta aquí mismo mencionaba pues de un medio
me parece que es Riva Palacios, donde se le ocurrió escribir una nota y pues prácticamente estaba acusando de que le están mintiendo a los mexicanos, ¿no? Los mexicanos viven mentidos por el gobierno, ellos están entrando, ellos ya entregaron todo, ¿no? Mira, vamos a escuchar. Bueno, antes de esto, es importante decirlo que parecía que la CIA, esta agencia de investigación de los Estados Unidos, pues es quien le está filtrando todas las informaciones de estos acuerdos colaborativos de los dos países, ¿sí? Cosa que no tendría que pasar, ¿no? Incluso podrían entorpecer los trabajos que se podrían estar haciendo, pues, coordinadamente, ¿sí? Y estos comunicadores de México, como Riva Palacios, pues sacan sus notas de lo que están publicando allá, diciendo pues todo lo que la CIA estaría informando a los medios gringos. Y empiezan ese golpeteo y lo intensifican. Pareciera que la intención es debilitar, ¿no?, a la presidenta y empezar a impulsar una narrativa de que se están defendiendo a los grupos criminales, cosa que es completamente falso. Omar García Harfuch está dando golpes muy fuertes tanto a los grupos de Sinaloa, al grupo de Jalisco, al grupo de los Mayitos, etcétera. Entonces, no hay tal cosa, creo yo. Incluso, no sé si se acuerdan ustedes, una vez que le preguntaron a Harfuch, le decían, ¿y ustedes tendrían conversaciones con la delincuencia organizada? Y Harfuch dijo, no, de ninguna manera se tendría algún pacto con estos grupos delictivos, ¿no? O sea, el propósito es uno, ¿no? Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo la presidenta acerca de, pues, de este tema de los drones espías, ¿no?, que ha rondado mucho por los medios. Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación. En donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar. Primero porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera, Bueno, esto es lo que decía la presidenta y efectivamente ese artículo es esto, ¿no? Y en especial, pues nos llama la atención esta parte de aquí. Dice, esto quiere decir, bueno, nada más para que vean si es Riva Palacio, ¿no? Nada más para estar seguros. La columna esa. Sí, la columna es de Riva Palacio. Dice aquí, esto quiere decir llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. O sea, desde ahí ya dice, no,
Nada más porque él lo dice, hay. Contrario a lo que aseguró la presidenta y el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno, que en público afirman que no permitirían tales acciones, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de la Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos. Sí hay permisos, no hay violación a la soberanía, aunque deja expuesto a un discurso mentiroso a los mexicanos, ¿no? Como diciendo, la presidenta mintió, ¿no? Pues es que no, bueno, esto de los cuerpos de élite de Marina que entran a México, pues tampoco es novedad. Desde hace mucho tiempo se viene haciendo también, incluso el Senado lo tiene que autorizar, ¿no? Ya muchos años antes, yo les platiqué hace unas semanas que hablé con un marino, un amigo que está en la Marina, y él mismo nos platica cómo es que desde hace muchos años, pues, el Senado autoriza el ingreso de ciertos grupos de los Estados Unidos para temas de capacitación, ¿sí? Compartir conocimientos con la Marina. Entonces, hace poco se vuelve a dar esto, como se ha venido dando en muchos años, y el Senado tiene que autorizar. Si no, no podría ocurrir. El Senado lo autoriza, ¿no? Entonces, no, al menos esta parte, pues no es novedoso. Ayer veíamos también en el video que vimos ayer, vimos en algunas informaciones sobre las capacidades de drones o de estos aviones espías, que incluso estando en áreas o territorios internacionales, ellos tienen la capacidad para desde ahí estar haciendo su chamba, sin necesidad de pisar suelo o sobrevolar en territorio mexicano. Desde allá, desde esos lugares, de esos espacios internacionales, lo podrían hacer. Pero acá ya se informa que sí se está informando al gobierno de México sobre todas estas acciones. Sí, es que evidentemente pues aprovechan esto de los aviones, esto de los drones, incluso esto de la Marina, lo están aprovechando el opositor. Los opositores están aprovechando pues para hacer su campañita, como la campañita que están haciendo en Estados Unidos contra el gobierno mexicano, ¿no? Bueno, mire, la presidenta también comentaba acerca de estos acuerdos de los drones que tienen con la CIA y rechaza evidentemente que sea cosa de su administración, diciendo, no, pues nosotros no lo permitimos en los acuerdos con los que llegamos a Estados Unidos. Estos acuerdos ya vienen desde pues tiempo, ¿no? Mire, vamos a escuchar. No, estos no son acuerdos nuevos. Son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes. No hay ha habido reuniones entre las instituciones, el Comando Norte se llama, ¿no? Con el secretario de la Sedena, con el secretario de Marina, pero no hay un acuerdo particular ahora, al revés. Estamos justamente en ese trabajo de qué acciones adicionales de coordinación y colaboración en el marco de nuestra Constitución y las leyes podemos seguir desarrollando, que nos ayudemos mutuamente. Pero no es esto de que supuestamente entramos ahora a una negociación particular. Es parte de las coordinaciones que hay. Bueno, esto es lo que dice la presidenta, ¿no? Afirmando a aquellos que aseguran que esto se viene pues por un acuerdo directo del gobierno de la presidenta, pues es mentira, ¿no? Así de fácil. Miren, también un reportero sueco llegó a la mañanera y entre las preguntas le hizo que si ella le tenía miedo a la administración de Donald Trump, en general a Donald Trump, que si le causaba algún temor. Firmemente la presidenta contestó que ella no tiene ningún miedo hacia Trump, que incluso el mismo pueblo es la que la respalda, ¿no? Miren, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Hay tantas amenazas de Trump, así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. En 2020 se modificó por parte del presidente López Obrador para dejar muy claro qué está permitido en México. Y sabe cuáles son sus... Por ahí tuvimos un problema con el audio. Les regreso tantito. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda.
Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Bueno, eso es lo que menciona la presidenta ante esa pregunta. Increíble preguntas que le dicen, ¿no? O sea, no le tiene miedo a Donald Trump, ¿no? Y ahí mismo la presidenta, pues más adelante la presidenta habla cómo es que pareciera que quieren colocar a la presidenta o a México como si defendiera a la delincuencia organizada o a estos cárteles en México, ¿no? Y que por eso no quieren que entre. Entonces habla la presidenta, no tiene absolutamente nada que ver, sino que tiene que ver con un tema de soberanía, porque la coordinación, sí, eso hay que recalcarlo, pues la presidenta lo ha venido ofreciendo desde hace mucho, ¿no? Coordinación sí, subordinación no. Eso es lo que dijo la presidenta en este video. Puesto que primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%. Con una estrategia, atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz, y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, no. Lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga. Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos, el lavado de dinero en los Estados Unidos, y los propios
grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Pues esto es lo que decía la presidenta, ¿no? Acerca de este decreto que se refiere pues a denominar los carteles como grupos terroristas, que incluso ya hay noticias acerca de eso. Ahorita vamos a ver eso también. Y por último, la presidenta hablaba de cómo México ya tiene pues modificado incluso la ley de seguridad para que Estados Unidos no pueda de ninguna manera pues hacer de las suyas aquí en territorio mexicano, ¿no? Incluso también hace un tiempo se estaba hablando en la Cámara de Diputados de volver a reformar la Constitución para que no hubiera injerencismo. Me parece que Monreal fue el que propuso eso, ¿no? De que se pudiera modificar una vez más la Constitución para prevenir el injerencismo por parte de Estados Unidos, ¿no? Mira, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta el día de hoy. En 2020 se modificó por parte del presidente López Obrador para dejar muy claro qué está permitido en México por parte de personal de las agencias estadounidenses. A ver si lo pueden publicar, poner en la pantalla. Porque hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y estamos valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación. Entonces, estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los o de la organizada, porque aquí le llamamos código organizada, así está tipificado en el Código Penal, de la delincuencia organizada como terrorismo. Entonces nosotros en nuestro marco jurídico tenemos que fortalecer nuestra soberanía para evitar que... Bueno, pues así lo comenta la presidenta, hablando justamente pues de estas modificaciones que se han hecho también en nuestra Ley de Seguridad en México, pues para proteger el tema pues soberano de nuestro país. Sí hay colaboración, pero ahí se dicta hasta qué puede hacer y qué no dentro de estas colaboraciones. El día de hoy se habría informado también pues que oficialmente Estados Unidos ya estaría declarando al menos a 6 grupos delictivos, 6 cárteles mexicanos como terroristas allá en los Estados Unidos, y dice acá que el Registro Federal de los Estados Unidos ya tiene esta lista de 8 organizaciones, ¿sí? Y al menos 6 son mexicanas. Entre ellos acá está el de Sinaloa, Jalisco, Grupos Unidos, Noroeste, Golfo, Michoacana. Son al menos los mexicanos que se estarían declarando en Estados Unidos. Dice el documento firmado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, será publicado en el Registro Federal hasta este jueves 20 de febrero, toda vez que fue realizado desde el 6 de febrero pasado. O sea, el día de mañana ya será publicado y obviamente entrará en vigor. Y dice por acá, el Registro Federal de Estados Unidos, la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, que hace públicas las reglas de las agencias gubernamentales, iniciativas y avisos públicos de la reforma federal, difundió un previo de lo que será el decreto de Marco Rubio, declarando 8 organizaciones como terroristas globales, incluidos de otros países, y 6 mexicanas, ¿no? Y este sería el documento, ¿no? Aquí está esta notificación donde habla justamente pues de estos grupos, y entre ellos aparece el nombre de 6 grupos identificados en México. Y es que algo muy interesante acerca de esto, de esto que se empezó a filtrar, ¿no? Bueno, más bien dicho, esto que ya están hablando del documento contra ellos. Y es que en este documento no especifica realmente qué es lo que lleva esta orden ejecutiva por parte de Donald Trump. ¿Cómo es que piensan enfrentar a estos? No creo que nada más sean declararlos terroristas y ya no van a hacer nada contra ellos. No, algo quieren hacer.
Y no sé si recuerdan, el día de ayer incluso estábamos hablando de las 6 estrategias que Donald Trump tendría para combatir a los grupos delictivos y los denomina como terroristas. Ya leímos esto, si no saben de qué hablamos, les recomendamos que vayan al video anterior, pero es muy probable que esta información que según había filtrado el gobierno de alto mando de Estados Unidos por parte de Universal, que se iba a armar pues un desastre total, ¿no? Iban a hacer literalmente un enfrentamiento bélico contra estos grupos delictivos, ¿no? La presidenta, a pesar de todo esto que se está viendo, que se está informando, que se está filtrando por parte de altos funcionarios de Estados Unidos, pues dice la presidenta que siguen las conversaciones, ¿no? Se sigue hablando en México y Estados Unidos sobre los temas de seguridad, dando un poquito de tranquilidad, dando a saber que pues no va a pasar a mayores este tema, ¿no? Bien, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta. Hay conversaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y siguen estas conversaciones. Bueno, pues esto es lo que menciona la presidenta. Incluso ya había anunciado, ¿no?, que se darían estas mesas de seguridad de altos funcionarios de Estados Unidos con funcionarios mexicanos como Harfuch, como Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, obviamente, Harfuch es un hombre en el que la presidenta confía mucho y por eso se darán, pues, estos diálogos con Estados Unidos.